Gracias, Señor. ¿Cuántos han venido a exaltar y a glorificar al Señor, a dar gracias un día más, por una nueva bendición, porque nos ha traído hasta su casa? Se ha placido, ¿verdad?, en que lleguemos hasta su casa, no solamente para exaltarlo, sino también para escuchar palabras. Así que nos ponemos de acuerdo en esta noche y oramos al Padre para que no solamente nos traiga una nueva bendición, sino que sea llevando esa bendición también a aquellos que nos puedan conectar a través del internet. Sabemos que a veces pensamos, pues no nos están viendo hoy, pues tal vez no les llega la bendición llega cuando tiene que llegar. Así que oramos por ellos también y nos encomendamos al Señor para que Él tome control de todo lo que ocurra en esta noche, en este lugar. Así que gracias, Señor, por la oportunidad de llegar hasta tu casa. Te exaltamos, Señor, porque sabemos que tú has estado con cada uno de nosotros durante toda esta semana, Señor. Sabemos, Dios, que tú nunca nos abandonas y que estás con nosotros en cada momento. Es por eso, Señor, que hemos venido a darte gloria, a darte honra, a darte gracias, Señor. Porque sabemos que a ti es donde debemos de venir. Hacia ti, Señor, es que nos volvemos, Dios, para poderte decir gracias, Señor, una vez más. Te pedimos, Dios, que si en algún momento en esta semana te hemos fallado de alguna manera, Dios, seas tú redarguyendo a cada uno de nuestros corazones, Señor, para poderte pedir perdón y aún más allá que pedir perdón, Señor, podernos acercar a ti en gracia, en bendición, Señor, y sabiendo, Señor, que tú nos limpias una vez más, Dios, porque tu sacrificio no es en vano, tu sacrificio no fue en vano, Señor, sino que se renueva cada día. Te pedimos, Señor, que a las personas que puedan estar presentes aquí en tu casa, Señor, sé tú ungiéndolos, Dios, sé tú llevando esa palabra, ¿verdad?, a través de las canciones, de los cánticos, del ministro que estará en esta noche, Señor. Declaramos en esta noche que tú tomas el control de todo lo que ocurre en este lugar, Señor, que vas a manifestarte de manera especial en esta noche, no solamente a los que estamos aquí presentes, Señor, sino a aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales en esta noche, mañana y el día que sea que tú has determinado que el mensaje va a llegar, Dios, porque sabemos, Señor, que tu mensaje nunca llega tarde, sino que siempre llega a tiempo. Nos ponemos en tus manos, Dios, una vez más y dándote gracias una vez más, Señor, por la oportunidad de llegar hasta tu casa. Porque sabemos, Señor, que como nos has traído hasta aquí es con un propósito. Así que nos ponemos en tus manos, Dios. Sé tú ministrando, sé tú tomando control, sé tú ungiendo a la persona que tomará la palabra en esta noche, Señor, y que seas tú a través de esa persona hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo al Señor? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Amén. Gracias, Dios. Vamos a pedir al Señor que le abra los cielos. Y nos acompaña con sus manos, mi iglesia. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser. Queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego.
Dice el cautivo. El cautivo libre está. ¿Y dónde está? Aquí, aquí, aquí. Otra vez, iglesia, la montaña. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. El cautivo. El cautivo libre está. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Abre los cielos. Tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego. Aviva nuestro corazón. Abre los cielos. Abre los cielos. Abre los cielos. Y si ya lo declaramos, iglesia, ya el Señor ha abierto los cielos. Amén. Así que levantamos nuestras manos en adoración, en alabanza y recibiendo todo aquello que el Señor derrama desde el cielo. Amén. Con tu dulce voz me alcanzaste con tu gran amor. Venciste a la muerte, mi rey vencedor. Demostraste gracia, me diste perdón. Ya no me puedo contener más, voy a cantar. Voy a exaltarte alto, alto, arde mi ser como fuego, fuego, voces unidas más fuerte, fuerte, nunca dejaré de cantar, nunca dejaré de cantar. ¿Y dónde estamos aquí los que nunca vamos a dejar de cantarle al Señor? Amén, porque Él ha sido más que bueno. Yes. Del pecado y muerte nos redimiste, Rey grande y fuerte. Venciste a la muerte, mi rey vencedor. Demostraste gracia, me diste perdón. Ya no me puedo contener más, voy a cantar. Voy a exaltarte alto, alto, arde mi
Dice en la palabra, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia. ¿Y qué dice, iglesia? Y tu fidelidad, ¿cuándo? Amén, amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Dios. Dice que en la casa de papá hay un lugar para cada uno de nosotros. Hay un sitio esperando los que aún faltan. Pero ya el lugar el Señor lo ha separado para cada uno de nosotros. Amén. Así es que tú estás en el lugar donde se supone que estés. Tú y yo estamos en el lugar que el Señor ha determinado que estemos en esta noche. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo soy quien dices que soy. Si Él va con nosotros, A mi lado, yo soy quien dices
ya con el pasar de los años se supone que usted y yo hayamos creído lo que el Señor dice de cada uno de nosotros. Amén. Así es que cantémoslo con gozo, con certeza. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Amén, iglesia. Adelante. Amén. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Creo que Él se merece un aplauso más fuerte. Creo que eso es una declaración de lo que es nuestra identidad en Cristo. Para aquellos, ¿verdad?, que estamos seguros de quiénes somos en Él. Amén. Pueden tomar asiento en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, como siempre lo digo, el estar aquí con cada uno de ustedes, mis hermanos, y para las personas que puedan estar conectándose, los bendecimos en el nombre del Señor. Y yo quisiera, ¿verdad?, comenzar por preguntarles. Quiero comenzar de una manera diferente. Y sabemos que ya está tocando a las puertas la temporada navideña, ¿correcto? Y Puerto Rico se caracteriza por ser un pueblo lleno de tradiciones y costumbres. ¿Cuántos empezaron con la limpieza navideña? Eso es una costumbre. Eso es, miren, una experiencia religiosa. Pero es costumbre de nosotros. Nosotros siempre esperamos a llegar a la temporada de Navidad y comenzamos con esa limpieza profunda. Comenzamos a sacar, comenzamos a remover y empiezan a aparecer cosas que hasta ni sabíamos que estaban en nuestro hogar, ¿correcto? Y yo empecé en ese proceso. Y me di cuenta de que mucha cosa tenía que no me hacía falta. Yo creo que ya el Espíritu Santo está ministrando, está revelando por allá atrás. Y en la limpieza de mi hogar, ¿verdad?, yo siempre pongo música y alabo al Señor y estoy en adoración. Y me preguntaba por qué nosotros año tras año hacemos lo mismo. Muchos dicen, pues, porque queremos mantener la casa limpia. Nosotros la limpiamos durante todo el año. Pero llega la Navidad, esa temporada, y empezamos a hacer, miren, una transformación de nuestro hogar. Y el Señor me decía, así debe ser su vida espiritual. Nosotros limpiamos no solamente por ver limpios nuestros hogares, limpiamos para crear nuevos espacios. Nosotros vemos la casa muy cargada y comenzamos a sacar para hacer espacios nuevos. ¿Para qué? Para que cosas nuevas puedan entrar. ¿Por qué? Porque cuando viene el próximo año tenemos que volver a limpiar y seguimos sacando. ¿Cierto o falso? Pero siempre rellenamos con cosas nuevas. Y Dios me hablaba y me decía, tienes que sacar todo lo viejo para que lo nuevo pueda entrar. Amén. Sí, si se lo va a dar, déselo con fuerza. Amén. Tienes que sacar lo viejo para permitir que entre lo nuevo. Ahora sí, póngase de pie, iglesia, y haga esta oración conmigo. Una oración breve. Gracias, Jesús. Diga conmigo, Padre que estás en los cielos, hoy te abro mi corazón para que entres en él, para que limpies y saques todo lo viejo y permitas entrar todo lo nuevo que tienes para mí. Todo esto lo digo
en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Si pueden ir buscando rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Y la palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo eres, Señor Jesús. Aconteció que en el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, diga conmigo, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, diga conmigo, siempre hay alguien que sabe. Les dijo: todo hombre que sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de asistir a una boda? Todos, ¿verdad? Las bodas son, diría yo, en mi opinión personal, es una de las celebraciones más hermosas, además de los días festivos de Navidad. Las bodas es esa unión entre un hombre y una mujer, donde hacen el pacto para toda la eternidad delante del Señor y sellan ese amor con la bendición del Padre. Y me parece hermoso cómo Juan comienza diciendo que la primera señal que Jesús hizo no fue en una plaza pública, no fue en una sinagoga llena de religiosos, de los fariseos, fue en una boda, en el comienzo de una nueva familia. Y dice la palabra que manifestó su gloria. Y lo que yo quiero que usted hoy entienda es que Dios quiere manifestar su gloria y quiere transformar no solamente tu vida, sino la de tu familia, sino la de tus hijos, sino la de tu esposo, la de tu esposa, la de cada una de las personas que están alrededor suyo. Dios quiere que esa transformación en su vida se dé. Y Él comienza, dice Juan, que fue principio de señales. Fíjense, Juan no se caracteriza
en destacar los milagros del Padre. La vez anterior hablaba de que Marcos se conocía como el evangelio de la acción, porque eso era como estar en una película. Eso es milagro tras milagro, milagro tras milagro. Mas sin embargo, Juan registra solamente 7 milagros. Pero en este en específico no lo llama milagro, lo llama señal. En el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús. ¿Y qué es una señal? ¿Alguien sabe? Es un aviso, correcto. Yo busqué la definición y encontré que señal se trata de un signo, de una seña, de una marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o a constituirse como un recordatorio. Y Jesús escogió este milagro para dar una señal de lo que Él iba a hacer en el futuro y de lo que Él está haciendo y seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas. Miren, cuando nosotros podemos ver la fortaleza que tiene la palabra de Dios, no concentrándonos en el escrito solamente, sino buscando revelación por medio del Espíritu, y vemos esas cosas que el Señor nos revela, podemos encontrar tanta hermosura en la palabra que nos va a sorprender grandemente. Jesús comenzó sus señales en una boda, ahí en el seno del nacimiento de una familia. Ahora, ¿alguien sabe por qué Jesús fue a la boda? ¿Saben por qué Jesús fue a esta boda? ¿Quieren saber? En el versículo 2 lo dice. Dice el versículo 2: y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. ¿Por qué fue Jesús a esta boda? ¿Por qué? Porque lo invitaron. Gloria a Dios. Porque fue invitado. Y esto es un principio que nosotros tenemos que entender como creyentes. Si Jesús no hubiera sido invitado a esta boda, los que estuvieron allí presentes no hubieran podido ver manifestado el poder de su gloria. Si Jesús no hubiera sido invitado, al novio no lo hubieran felicitado al final el maestresala. Si Jesús no hubiera sido invitado, el agua no se hubiera transformado en vino. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que invitar a Jesús a nuestra vida, a nuestras casas, a nuestros ministerios, a cada lugar que nosotros vayamos. Tenemos que ir con Jesús como invitado. Miren, nosotros a veces confundimos el relacionarse con lo que es intimar. Son dos cosas muy diferentes. Constantemente nos oyes: relaciónate con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Cuando lo que tenemos es que invitar a intima con Dios. ¿Quieren saber? Y le voy a dejar esta pregunta. La diferencia. ¿Con cuántas personas ustedes se relacionan? Piensen en eso. Ahora les pregunto: ¿a cuántas invitan a su casa?
no a todas. Porque tu hogar es ese lugar íntimo que solamente aquella persona que tú puedes invitar, valga la redundancia, puede entrar, ¿correcto? Tiene que haber una confianza, tiene que haber unos lazos que los unen, amor, afecto. Y Dios quiere no solo relacionarse contigo, Dios quiere intimar contigo. Así que Jesús fue invitado a esta boda. Y Jesús comienza este diálogo con su madre. Vemos que María, cuando ve que le hace falta el vino en la boda, realmente la palabra no nos especifica quiénes se casaban, no nos especifican si eran familia. Escuchamos, o yo he leído varios teólogos que ¿verdad? Indican que se entiende que María y Jesús eran familia de los que se casaban, porque María tenía... Hello. Estamos en línea. María tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando en la boda. Y no solamente tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, sino que estaba dando instrucciones. Así que se entiende que lo más seguro era alguien que se conocían íntimamente o que eran familia. Pero la realidad es que la palabra no lo dice así directamente. Dice exclusivamente que fueron invitados Jesús y sus discípulos, y que María, su madre, estaba allí. Y aunque nosotros no nos debemos concentrar en la magnitud del milagro, porque el evangelista Juan no se concentra más bien en el milagro, sino en la señal que tiene el milagro, la verdad de ese milagro. Juan especifica el carácter de Dios, la personalidad de Dios en todos sus escritos, para nosotros tener con Él una relación más íntima, conocerlo mejor. De hecho, Juan escribe que Jesús hizo muchos milagros que si los escribiera no hubieran cabido en todos los libros. Él sí acepta todos los milagros que el Señor hizo. Él estuvo presente con Jesús. Pero los que Él escogió para escribir en su libro tienen una realidad espiritual tan profunda y hermosa. Entonces, aquí podemos ver cómo después de que Jesús tiene esa conversación con su mamá, Jesús viene y le dice a su madre, después de que ella le dice que se había terminado el vino, le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿O qué tiene que ver eso conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y de cierta manera yo leía la escritura y yo decía, fuerte la palabra que el Señor soltaba, ¿verdad? Porque imagínese usted que usted le conteste así a su madre. Que tu mamá te dé una instrucción y tú le contestes: mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Miren, si María hubiera sido boricua, la chancleta hubiera salido directita a alcanzar al Señor. Es más, voy a hacer un paréntesis. Miren, ustedes saben estos drones. ¿Saben lo que son drones? Los aviones estos que se mueven con control. Yo creo que el que inventó eso
tiene que haber vivido una niñez a base de chancletazos. ¿Saben por qué? Porque las chancletas de nuestras viejas y de nuestras abuelas parecían que tenían control remoto. Tú te podías esconder detrás del mueble o detrás de la puerta y allí hasta curva cogían. Te encontraban donde fuese. Ríase que el cristiano se puede reír. Amén. Pero es cierto, si María hubiera sido boricua, su cantazo se lo tenía ganado. Se lo digo honestamente. Pero fíjense en que María ni los reprende. María no le dice nada. Entonces, yo quisiera, por medio de esta escritura, ver cómo, o si nosotros quisiéramos ver la gloria del Señor, qué 3 cosas nos muestra aquí que debemos hacer para poder ver la gloria manifestada. Amén. Amén. Lo primero es que hay que entender sobre todas las cosas que la voluntad del Padre está por encima de la voluntad nuestra. Hay que entender que la voluntad del Padre está por encima de la nuestra siempre. Jesús demostró esto en medio de la conversación con su madre. Cuando Jesús se dirige a María, no lo hace de una manera irrespetuosa. No lo hace gastándole una mala crianza. Cuando Jesús le dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Jesús se refería a que no había llegado su hora de llegar a la cruz, a ser sacrificado, porque todavía había un proceso por el que él tenía que pasar, y él tenía que atravesar ese proceso con los hombres que había escogido, porque había algo que él tenía que sembrar en cada uno de ellos. Cuando Jesús habla con su madre y se dirige hacia ella y le dice a ella, ¿qué tiene que ver conmigo esto, madre? Jesús le estaba dando a entender a María que él no iba a actuar hasta que su padre se lo dijera. Que él no se movía por emociones humanas. Que era su madre, que él la amaba. Pero que su motivación no era mayor que su propósito. Y usted tiene que entender eso, iglesia. Que su motivación no es mayor que su propósito. Jesús conocía su propósito y para lo que había venido. Y Jesús, teniendo esta conversación con ella, le está dejando entender, espérate, esto que me estás pidiendo no es que no lo pueda hacer. Es que yo tengo que verificar si está dentro de los planes de mi Padre. Jesús siempre le dejó claro a María, siempre, que primero estaba la voluntad de su Padre antes que la voluntad de ella, de su ¿verdad? Padrastro o Padre José, ¿me entiende? Y aún por encima de la voluntad de él misma. Cuando, esto lo podemos ver en las Escrituras, cuando Jesús se les pierde y estuvo 3 días en el templo enseñando. Y cuando la madre lo encuentra, él le contesta, en los asuntos de mi Padre. Amén. Un niño de 12 años hablándole que era necesario y menester que estuviera presente en todo lo que tenía que ver con los asuntos de su Padre. Aun cuando Jesús muere,
Jesús, estando en la cruz, le dice a María: mujer, he aquí tu hijo, enseñándole a Juan. Y era necesario que Jesús, ya a la edad aproximadamente de 30 años, le dijera a su mamá esto, porque él sabía que cuando él comenzara su caminar, tenía que él ya hacer una separación de lo que él había venido a hacer en la tierra, y para que el dolor hacia su madre fuera menos, porque la amaba. Porque Jesús amaba a su madre. María entendió esto rápido. ¿Saben por qué? Yo me imagino que cuando a usted le sucede algo, si usted no lo ha vivido, se le hace más fácil entender, ¿verdad? Como que asociarlo. Pero cuando usted ha experimentado lo que otro ha experimentado, usted se pone en sus zapatos. ¿Verdad que sí? Quizás si a ti te vienen a hablar de un divorcio y tú nunca has pasado por uno, se te hace difícil aconsejar a una persona que esté divorciándose. Pero entonces, tú en vez de hablarle de una separación, tienes que hablarle de lo que Dios ha hecho en tu vida, que es un matrimonio sólido, de lo que es la restauración, para poder edificar esa vida. Si una persona que está en vicio te viene a hablar de su situación, es difícil tratar de entender cuál es la situación porque no la has experimentado. Y aquí es donde vemos en el corazón del creyente mucha fricción, porque hay quienes sí tienen la empatía, tienen el corazón de Dios y se acercan a esta persona y le ayudan, pero hay quienes ni lo miran porque no entienden el dolor. Ni aun que quisieran, podrían, solo teniendo el corazón de Cristo. Jesús le dijo a su madre: esto conmigo no tiene nada que ver, aún no ha llegado mi hora. Pero María había experimentado con el ángel de Dios cuando le avisó que Jesús nacería, y ella sabía lo que era depender de la voluntad de Dios. Cuando buscamos en Lucas 1:30, dice la palabra, no lo tienen que buscar, yo se los voy a leer. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vayamos al 38. Josie, ponme el 38, léanlo conmigo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Esta mujer dijo: heme aquí y hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Ella sabía que había bendición
en confiar en la voluntad del Padre. Y ella sabía también quién era su hijo. La expresión que María le dice a Jesús, fíjense, vamos a ver este contexto de manera literal. ¿Qué le dijo María a Jesús? Hijo, se les acabó el vino. Jesús le contesta, mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Aún no ha llegado mi hora. María le dice a Jesús, hagan todo lo que Él os diga. Fíjense, María no se dirige a Jesús, no porque lo estuviera desautorizando, era porque ella sabía lo que había en su hijo, sabía quién era su hijo y para lo que había venido. Y cuando María le dice a los siervos, haced todo lo que os dijera, esta misma expresión se utilizó en Génesis 41:55, cuando a Faraón fueron a hablarle porque el pueblo de Egipto estaba muriendo de hambre. Cuando se acabaron los 7 años, de la abundancia y comenzaron los 7 años de la pobreza, fueron donde Faraón, y Faraón lo que dijo fue, vayan donde José y haced todo lo que él os diga. La falta de vino no era simplemente porque querían continuar la fiesta. La falta de vino representa una escasez, representa una falta de algo. Y si algo tenemos aquí todos en común, es que créanme, algo hay en nosotros que nos falta. Hay algo en cada ser que nos falta, que solo Cristo puede llenar. María le dice a Jesús, lo mira, ¿y a quién le habla María? ¿A quién le habló María? Vamos, participen conmigo. ¿A los quién? Amén. A los siervos. ¿A quién le habló María? A los siervos. Dígalo sin miedo. Ese es el punto número 2. El primer punto es reconocer que la voluntad del Padre siempre está primero que la nuestra. Y el segundo punto es que cuando Dios va a hacer algo en la tierra, necesita hombres y mujeres que lo obedezcan. María, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todo lo que hace mi hijo lo hace porque el Padre le dice. Y si ustedes están bajo sus órdenes, ustedes van a hacer todo lo que el Padre le diga que hagan en obediencia. Ella los mira a ellos y le dice, hagan todo lo que Él os diga. Si nosotros comenzamos a caminar en obediencia y a caminar confiados en la voluntad de Dios, nosotros vamos a empezar a ver entonces grandes maravillas en nuestra vida. A veces andamos acelerados, andamos llenos de religiosidad, de espiritualismo, y muchas veces no consultamos a Dios para las cosas que queremos o que debemos hacer. A veces la espera nos desespera. Tomamos nosotros decisiones a la ligera. Pero ¿cuándo nosotros nos damos cuenta de que no era la voluntad de Dios? Cuando vemos los resultados.
Cuando nosotros vemos los resultados de las decisiones que tomamos, sabemos si realmente era la voluntad de Dios. Miren, yo quiero que usted se lleve con usted, esto es algo que, ¿verdad?, el Señor ha estado trabajando conmigo y quizás para una futura administración, pero llévese esta frase con usted. No todo el que es sembrado da fruto. Estar sembrado no significa que vas a dar fruto. Si no, pregúntenle a las matas de guineo que yo tenía en casa. 3 años allí y no daban ni, mira, Cristina, ni guineo niño. Las arranqué. Jesús quería mostrarle, no solamente a su madre, que él hacía la voluntad del Padre, sino tenía que demostrar también que para que su gloria se vea manifestada es necesaria la obediencia del hombre. Jesús mostró tanto a través de este milagro que dijimos que era una señal. Y usted dirá, ¿dónde está la señal? Yo se la voy a mostrar al final. Cuando nosotros dejamos que nuestras emociones corran a flor de piel, la palabra nos dice constantemente que el corazón es engañoso. Y a veces es preferible uno marcar una diferencia entre las relaciones y entre lo que es la vida espiritual. Era lo que Jesús estaba marcando aquí con su madre, con María. Mientras María estaba viendo quizás al principio la necesidad del vino, lo estaba viendo desde un ámbito humano. Pero luego de tener la conversación con su hijo, comenzó a verla desde un ámbito espiritual. Y el tercer punto es permitir que la transformación en nosotros sea irreversible. Fíjense, miren, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos destruidos, muchos, la mayoría. Llegamos con unos sufrimientos, unos dolores, buscando ese consuelo, buscando ese paz, buscando ese anhelo de algo que nos llene, de algo que nos complete. Y Dios comienza a trabajar y Dios comienza a hacer su obra en cada uno de nosotros, pero es una obra que va poco a poco y que toma tiempo. Fíjense, miren, Dios tenía, y esto es una pregunta que yo me hice cuando leía, Dios podía convertir el agua en vino y lo hizo, pero Dios tenía el poder para crear vino. Dios podía crear el vino sin necesidad de que hubiera un proceso de transformación. Juan dice en el capítulo 1 que el verbo era en el principio y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. La palabra viva era Jesús aquí en la tierra. Jesús lo único que tenía que decir era dar la palabra y el vino se hacía.
Pero Jesús no quería eso. Jesús vio la oportunidad de enseñar algo por medio de este milagro. Fíjense en que él, luego de decirle a su madre que no tenía nada que ver con él, terminó haciendo. ¿Por qué? Yo me hago todas esas preguntas cuando estoy leyendo. ¿Por qué si después que le dice a su madre, no ha llegado la hora, no es mi tiempo, por qué lo terminó haciendo? Porque para Dios, cada suceso, cada momento, cada situación es una nueva oportunidad de enseñarnos, de traernos a su regazo, de tenernos ahí. Y miren la oportunidad tan hermosa que el Señor nos muestra por medio de este milagro. ¿Cuántos cántaros habían? 6. 6 cántaros de agua. El 6 simbólicamente representa al hombre. En la simbología de los números, el 6 representa al hombre y representa un número imperfecto. Así que representa la imperfección del hombre, si lo vemos a nivel de número. ¿Cuántos cántaros cabían en cada tinaja? Decía de 2 a 3 cántaros. Y el 3 se considera un número divino. ¿Saben por qué? Porque en la simbología en la Biblia, el 3 es asociado a todo lo que el Señor hizo a la Santa Trinidad, al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Al tercer día resucitó. ¿Y las bodas en qué día ocurrió? ¿En qué día ocurrió la boda? Al tercer día. Ay, vayan conmigo. Vayan conmigo. Al tercer día fueron las ¿qué? Las bodas. Los cántaros eran 6 que representa al hombre. Y fueron llenos cada uno de 3 tinajas, de 3 cántaros, perdón, las tinajas, que representa la santidad. Y yo leía y el Señor me mostraba y decía, necesitamos ser vaciados para que podamos ser llenos de mi santidad. Cuando Jesús hizo este milagro, literalmente les estaba diciendo lo que iba a hacer por nosotros en la cruz. Dice la palabra que eran del rito de purificación. Y el rito de purificación no es otra cosa que para los judíos, ellos tenían que lavarse las manos, lavarse los pies, hacer todo un protocolo para poder entrar a las casas, para poder comer, para todo. Y esos cántaros estaban predestinados para ese propósito. Dice que, si no me equivoco, en Levítico o en Números, habla del rito de purificación y habla de que tenían que matar un becerro color rojo, de piel roja, y tenían que sacrificarlo hasta que quedara en cenizas. Y esa ceniza la mezclaban con agua para hacer el agua pura. Luego tenían que afeitarse completamente y bañarse con esa agua para ellos ser purificados de sus pecados.
Pero gloria a Dios. Jesús, en medio de esta boda, en medio del seno de la familia, en medio de un matrimonio, Jesús tomó 6 tinajas y convirtió el agua en vino, diciéndoles literalmente: ya la ley no va a limpiar sus manos, ya la ley no va a limpiar sus pies, sino mi sangre es la que va a limpiar tu corazón. Mi sangre es la que te va a limpiar por dentro. ¿Saben por qué? Porque un cambio irreversible comienza de adentro hacia afuera. Amén. La transformación, hermano, tiene que ser una irreversible, que no vuelva para atrás. Que no vuelva para atrás. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? No camine hacia atrás. No camine hacia atrás. Yo he tenido oportunidad de hablar con hermanos en la fe que han dudado, que han vuelto. Después de dar 2 o 3 pasos hacia el frente, han dado 20 hacia atrás. Hermanos que cuestionan muchas cosas en la Biblia. Y yo no discuto. Yo digo como mi hija Tailiani, yo argumento, que esa es la palabra de ella. Ella no discute, ella argumenta. Pero dentro de todas las conversaciones, cuando uno tiene una persona que está con un pie dentro y uno fuera, muchas veces hablan de glorias pasadas. Muchas veces hablan de lo que Dios hizo. Pero ¿y qué con lo que Dios está haciendo y va a hacer? Y Dios te trajo esta noche, quizás porque el vino en tu vida se esté acabando. Quizás tú estés aquí esta noche, como estuvieron mucha gente en esa fiesta, porque sientas que el vino se te acabó. Y yo te tengo que decir que Dios te dará un vino nuevo y una gloria nueva. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender que primero está la voluntad del Padre por encima de la nuestra, que tenemos que ser obedientes a lo que Él nos pida y que nuestra transformación tiene que ser una irreversible. No podemos estar divagando de un lado para otro, sí, no, que el cansancio viene. Claro, somos seres humanos. Miren, y mi pastora está ahí sentada. Cuando yo llegué a esta casa, la pastora me sentó y me dijo: tienes un problema, uno. Y es que no sabes decir que no. ¿Se acuerda, pastora? Y he aprendido. Estoy en el proceso. Acuérdense que la transformación es poco a poco. Pero, ¿saben por qué yo no sé decir no? Es porque yo me gozo todo lo que yo hago. Porque lo que hago, lo hago para el Señor. Miren, a mí no me importa lo que yo haga o deje de hacer. Lo que hago, lo hago viendo a la persona que estoy ayudando como si estuviera ayudando a Cristo. Allí me pidieron a una vecina ayuda para pasar la máquina de presión al frente y ya mi esposa está orando: Señor, porque ella me ve ya pasándole la máquina allí. Pero es una manera de uno sembrar.
Y Jesús en esta boda mostró a través de esa señal lo que Él iba a hacer por amor por cada uno de nosotros. Él iba a coger la imperfección del hombre y iba a cambiar, iba a transformar lo que había dentro por algo nuevo. Iba a transformar lo que había dentro por algo nuevo. Yo escuchaba, o no, ¿verdad? Fue leído, pero lo puse grabado, por eso digo que escuchaba, a un escritor que decía que el agua, al saber que iba a estar delante de la presencia de Dios, se sonrojó. Miren, el cambio que hizo Jesús en el agua fue un cambio irreversible. El agua no volvió a ser vino. El vino no volvió a ser agua, perdonen. El vino no volvió a ser agua. Y cuando fueron al maestresala y le dieron a probar del vino, aquel hombre, ¿a quien felicitó? Al esposo. Ese hombre no sabía ni lo que estaba pasando. Él no sabía. ¿Quiénes sabían? Los siervos, ¿verdad que sí? ¿Cierto o falso? El maestresala le dice: todo buen hombre da el buen vino al principio, mas tú lo has dejado para el final. Yo me imagino a aquel hombre sacando pecho. Aquel hombre no sabía ni de qué le estaban hablando, pero recibió el crédito. Pero miren qué hermosa es la palabra de Dios. Siempre hay alguien que sabe. Y va a haber cosas en tu vida que Dios está trabajando contigo, que Dios está transformando y que muchos no van a saber, pero tú sí sabes. Tú sí sabes. Tú sí sabes lo que Dios está obrando y trabajando en tu vida. Así que confía. Amén. Amén. Pues hoy me fui PG-30. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que ese teléfono, modo vibración. Gracias, Padre amado. Yo quiero que usted, ¿verdad?, esta noche sepa que dentro de los propósitos de Dios, que muchas veces no entendemos, siempre el propósito va a ser el bien para cada uno de sus hijos. Dios nunca va a quererte ver mal. No importa si está en medio de la disciplina, en medio de un milagro, en medio de un dolor, de una tristeza, siempre hay un propósito y una enseñanza dentro de lo que Dios está permitiendo en cada una de nuestras vidas. Así que cuando usted esté atravesando cualquier situación, usted simplemente diga como la Madre de Jesús: heme aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y usted confíe en su voluntad. Usted manténgase en obediencia. Y usted permita que esa transformación que hay en su vida pueda ayudar a los demás.
Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y bueno con cada uno de tus hijos, mi Dios. Te pido, Señor, que hayas hablado a la vida de cada uno de mis hermanos, así como hablaste a la mía, Padre amado. Que el pan de la enseñanza que ha sido dado no retorne atrás vacía, Padre amado. Que mis hermanos puedan entender, Señor, que el cambio y la transformación que está habiendo en sus vidas va a ser uno genuino, va a ser uno real, Padre amado. Que ellos han sido sembrados para dar fruto, no solamente sombra, Padre amado. Que ellos puedan saber y entender, Padre amado, que tú estás con ellos en cada lugar, en cada momento, Señor, y que sus oraciones son contestadas, Padre celestial. Yo clamo a ti, Padre amado, para que tú obres en su vida rica y abundantemente. Por aquellas personas que están a través de las redes, Señor, que estén poniendo peticiones, tú las conoces, Padre amado. Tú conoces el saber, tú conoces, Señor, la situación. Y allí enviamos a tu Espíritu Santo, Padre amado, para que haga conforme a tu voluntad en sus vidas, igual que en la de nosotros, Señor Jesús. Padre, todas estas cosas yo las pongo en tus manos, para que se cumplan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, iglesia.